Soy Joan Mesquida, que es el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. No sé qué opinión le merece que estemos ya muy cerca de la resolución de la exhumación de Franco, con esta sentencia completa del Supremo, que parece que pues deja en poco cosa el recurso que queda pendiente en los juzgados de Madrid. Mire, a mí es que toda la operación de exhumación de Franco me parece una operación de marketing, una operación de revanchismo, de querer resucitar la España de los rojos y azules. Yo creo que a la inmensa mayoría de los españoles, evidentemente, el legado de Franco ya está bien enterrado y no les arregla nada sus problemas cotidianos. Es decir, los huesos de Franco no sirven para llegar a fin de mes, no sirven para pagar la hipoteca, no sirven para mejorar el poder adquisitivo de las pensiones o para garantizar su viabilidad, no sirven para tener una mejor educación o una mejor sanidad. Y lo que nos interesa a nosotros, en este caso representantes de Ciudadanos, es hablar del futuro, que es el que preocupa a los ciudadanos, no volver a desenterrar un legado que está bien enterrado y que lo que busca básicamente es enfrentar a los españoles, y lo que pretendemos nosotros precisamente es lo contrario. Y es pero el hecho en sí, que tenía el aval del Congreso, tiene el aval ya de hecho de los tres poderes, porque también tenía el del judicial, ¿les parece que es una cosa que tenía que suceder? Bueno, a nosotros no nos extraña, nosotros dimos apoyo a este tema. Es verdad que nos hubiera gustado que hubiera habido un consenso y un diálogo, pero vemos que eso es una operación básicamente de volver a resucitar esta España, de las dos Españas, de rojos y azules, y a nosotros esto no nos gusta. Vamos con otro de los asuntos del día. Comentábamos al empezar, además usted, como exdirector general de la Guardia Civil, sabe bien cómo funcionan estos cuerpos y a lo mejor puede darnos alguna clave que ahora mismo se nos escapa. Hoy hemos conocido el relevo al frente de la dirección de los Mossos d'Esquadra. Es un cargo político porque viene con nombramiento por parte de la Consejería de Interior, y llega en un momento que no es cualquier momento, no llega hace 3 meses ni llega dentro de 3 meses, sino que llega justo a las puertas del 1 de octubre y con la sentencia pendiente y con todo lo que sabemos en estos momentos que puede pasar en Cataluña. ¿Qué interpretación hace usted de este recambio? Yo la interpretación que hago con la información que tengo, evidentemente información periodística, es básicamente un tema personal. Yo creo que muchas de las personas que están alrededor de este proceso independentista saben que están en un filo del cumplimiento, del incumplimiento de la ley. Y la ley, la vulneración de la ley siempre tiene consecuencias. Y por eso, pues imagino que este hombre debe tener un entorno familiar que le dice: oye, vas a poner en peligro pues nuestra familia, nuestra situación, que el proceso no va a pagar nuestra hipoteca. Yo creo que la interpretación puede ser por ahí. Habrá visto algunas cosas que no le gustarán en relación a la evolución del proceso. Vemos que el presidente Torra, según está surgiendo en el sumario, estaba en contacto con alguno de los CDR detenidos, y eso es un tema gravísimo. Evidentemente, si el presidente Torra estaba en contacto, imagínese un nivel inferior como puede ser el jefe político de los Mossos. El independentismo, de todos modos, niega estas acusaciones, niegan incluso de que hubiera esa necesidad de un contacto entre Torra y Puigdemont, o el contacto que hubo según el auto, con una hermana del expresidente de la Generalitat. Bueno, yo entre un independentista y la Guardia Civil sigo creyendo y creeré a la Guardia Civil. ¿Estos indicios les hacen temer lo que pueda pasar a partir de mañana mismo, a partir de esta próxima medianoche, con el segundo aniversario de ese referéndum ilegal y después ya cuando llegue la sentencia, que todos sabemos que está a pocas fechas? Bueno, nos hacen evidente temer por la situación, pero mire, Ciudadanos nació en el año 2006 con el objetivo de combatir el nacionalismo. Y ya entonces, con 3 diputados y con 90.000 votos, ya alertamos de que el nacionalismo iba a ser cada vez más excluyente, más sectario, que iba a poner en riesgo la convivencia, que iba a adoctrinar en los colegios, que iba a utilizar los medios de comunicación, las subvenciones públicas. Todo esto ya lo advertimos que iba a pasar. Y no nos queremos quedar en una situación de teníamos razón, sino que hemos dado un paso adelante con la presentación de esta moción de confianza, una moción por la convivencia, que pretende restaurar la convivencia y el orden constitucional y la legitimidad en las instituciones, ¿no? ¿Por qué ahora esta moción? Y los que nos quieran seguir
que nos sigan, pero en este momento no caben tibiezas. ¿Por qué en este momento? ¿Y no hace 2 meses? Porque se han traspasado todas las líneas rojas. Estamos viendo una operación de la Guardia Civil donde se han detenido a unas personas que tenían material para fabricar explosivos con planos, con objetivos, que señalan que puede haber una conexión entre el presidente Torra, que ya les dijo públicamente apretar, ¿no? Claro, evidentemente esa situación es traspasar todas las líneas rojas y saltar todas las alarmas. Y yo creo que no podemos tener un gobierno bajo sospecha de colaboración con elementos que pueden cometer atentados terroristas. Vemos la degradación de un gobierno que está en esta situación, el gobierno de la Generalitat, y vemos la degradación de un parlamento como el Parlamento de Cataluña al puro estilo chavista, expulsando al mayor grupo parlamentario de la Cámara. ¿Cuál va a ser, usted nos ha dicho ahora el objetivo de esta moción de censura, que ahora mismo los números en principio no le estarían saliendo, porque tienen, parece ser, el apoyo ya bastante cerrado del Partido Popular, pero ustedes necesitarán más apoyos para que esto pueda prosperar? ¿Con el PSC están hablando? ¿Tienen algún índice de por dónde pueden ir las cosas? Sí, bueno, nuestra portavoz en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán, ya manifestó esta mañana que se iba a poner en contacto con el Partido Popular, con el PSOE, para avanzar en los apoyos hacia esta moción de confianza. ¿El objetivo final sería establecer un gobierno constitucionalista? ¿Sería, como se ha hecho otras veces, para convocar unas elecciones? ¿Cuál sería? Siempre el objetivo de Ciudadanos como partido político es que haya gobiernos constitucionalistas que respeten la ley, el Estado de Derecho y el marco constitucional. Este es siempre el objetivo. O sea, estén dispuestos a trabajar por un gobierno de coalición, entiendo, ¿no? Tendría que ser Sin duda. Y a partir de aquí, ¿tienen claro que el Partido Socialista de Cataluña les pueda dar su apoyo? Bueno, vamos a esperar cómo se producen las conversaciones. Es verdad que si vemos los antecedentes, vemos una cierta equidistancia, ¿no? Y la apelación permanente a este diálogo casi inexistente, porque con un independentista es muy difícil dialogar. Ya lo hablábamos con el independentismo de ETA. Es decir, ¿qué se puede dialogar con un independentista que lo que quiere es romper el marco constitucional? No quieren más autogobierno, no quieren más financiación, sino que quieren independencia o nada. Si tú respetas el marco constitucional, ¿qué puedes negociar? ¿Qué puedes dialogar con un independentista? Ustedes habían sido muy reacios hasta ahora a presentar esa moción de censura, incluso se les ha criticado mucho por haber sido la fuerza más votada en las últimas elecciones autonómicas y no haber presentado en su momento un intento, ¿no?, de que fuera, en ese caso de Inés Arrimadas, al menos una investidura que era complicada, era prácticamente imposible, como ahora tampoco parece muy posible que triunfe esta moción de censura. Les critican que quieren instrumentalizar este momento, que estamos a un poco más de un mes de unas elecciones generales, que la situación es la que es, ustedes tienen una líder recién nombrada en Cataluña, el independentismo dice que quieren convertir eso en un plató. Mire, defender la libertad y los derechos nunca puede ser objeto de instrumentalización. Es decir, hemos visto cómo se ha producido una operación policial muy grave, donde había planes para cometer atentados o había también para fabricar material explosivo, ¿no? Parece ser que puede haber unas conexiones con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Evidentemente hay un antes y un después de esta situación, pero yo insisto que si en 2006 nacimos con 3 diputados, con 90.000 votos, alertando de lo que podía pasar y está pasando en Cataluña, hoy con 36 diputados y con 1.110.000 votos tenemos toda la fuerza moral para presentar esta moción de confianza. Pero antes siempre ustedes habían dicho, no queremos darle esa derrota al independentismo. Ahora sí que les da igual esa derrota, si se produce. Nosotros lo que tenemos... Que ahora mismo parece que sería el futuro de esta moción de censura. Lo que tenemos claro es que esto no es un problema catalán. Esto es un problema nacional. Detrás del mal llamado problema catalán... Pero los números sean los del Parlamento de Cataluña. Sí, pero quiero decir que también los ciudadanos de toda España vean que detrás de esta situación, si no se corrige esta situación, puede venir la desintegración de lo que hoy conocemos como España. Eso no es política ficción. Dígale usted a los ciudadanos británicos cuando votaron a favor del Brexit, unos pocos más, que su situación económica iba a empeorar, que su situación de su estado de bienestar iba a empeorar. Eso es lo que puede pasar si no articulamos mecanismos para fortalecer este marco constitucional que tenemos, que hoy está en riesgo en Cataluña.
Exactamente, hoy hemos escuchado otras propuestas. Por ejemplo, el PP insistía mucho en la ley de seguridad nacional, en la aplicación de la ley de seguridad nacional para que sea el Ministerio del Interior quien controle los Mossos d'Esquadra. Hablaban también del control de los medios de comunicación. Es decir, han abandonado esa posición que tenían antes de la aplicación inmediata del artículo 155. No sé qué les parece. Bueno, yo no sé si el PP evidentemente ha abandonado o de cara a las elecciones pueden tener una estrategia u otra, ¿no? Yo sí creo que es necesario avanzar en el análisis de la aplicación de un 155. Evidentemente hay fórmulas que sin llegar a esta aplicación del 155, como la ley de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la ley de seguridad nacional, permiten establecer una dependencia de los Mossos d'Esquadra en el Ministerio del Interior. Pero nosotros planteamos al Partido Socialista una de las 3 condiciones para abstenernos en la situación límite y para evitar que se repitieran las elecciones, que era articular una mesa de diálogo, los partidos constitucionalistas, para analizar y ir avanzando en la posible aplicación del 155. Y yo creo que tenemos que tener conciencia que en Cataluña, la primera autoridad del Estado español en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, conspira día sí y día también a favor de la independencia y contra el Estado que representa. Es tener un caballo de Troya, es tener una persona que utiliza toda la infraestructura de gobierno para destruir el propio Estado. Esta es la situación que se está dando en Cataluña. Todos los días el invitado del programa anterior deja una pregunta para nuestro invitado de hoy. Los jueves tenemos debate político, con lo cual vamos repartiendo un poco entre partidos, y la semana pasada le ofrecimos la posibilidad de dejarle una pregunta a usted, a Mario Garcés, diputado del Partido Popular. ¿Le parece? Lo escuchamos y le responde. Alguien que ha sido director general de la Guardia Civil, ¿cómo piensa que hay que gestionar en estos momentos de tensión absolutamente ingobernable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cómo hay que gestionar esa tensión desde los poderes públicos, desde el Gobierno? Pregunta concreta. Sí, vamos a ver. Vimos en la operación de la Guardia Civil el otro día que trascendió pues una cierta, si se puede llamar así, desconfianza, de un cierto sigilo para que no se pudiera enterar, en este caso, algunos Mossos d'Esquadra que pudieran avisar, ¿no? Eso evidentemente no es bueno para garantizar pues, la seguridad ciudadana y evidentemente la seguridad nacional, ¿no? La posibilidad de que se aplique la Ley de Seguridad Nacional o la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una posibilidad que está ahí. Porque ¿lo ve más viable que el 155 ahora mismo esto? Lo veo más inmediato. Porque la Ley de Seguridad Nacional lo que requiere es que el presidente del Gobierno haga una declaración de seguridad, de interés para la seguridad nacional, que esta declaración tiene que contener pues, el ámbito geográfico de aplicación, el tiempo, los recursos humanos y materiales que se van a poner a disposición, la autoridad funcional que va a ejercer pues, esta dirección y, evidentemente, es un decreto ley que después se da cuenta al Congreso de los Diputados. Por tanto, sería una cuestión muy rápida su aplicación y esa podría ser una fórmula. Vamos con más asuntos. Finalmente, parece ser que no habrá España Suma, ya se ha cerrado el plazo para presentar coaliciones. ¿No les ha convencido nada la insistencia del Partido Popular? Bueno, nosotros porque hasta el último minuto han estado insistiendo. Nosotros tenemos un proyecto político que es distinto del Partido Popular. Yo le voy a decir, yo estuve militando más de 30 años en el Partido Socialista. Me decepcionó la evolución de Pedro Sánchez a la cabeza del Partido Socialista y así lo manifesté en privado, y cuando me marché me fui sin dar ningún portazo. Posteriormente le tengo que decir que a mí me sedujo Ciudadanos con un programa político, el que presentamos a las elecciones, con 175 puntos, que lo que pretendían era el fortalecimiento del estado de bienestar, que lo que pretendían era medidas de apoyo a las familias, medidas de apoyo a los autónomos, medidas muy pegadas a la realidad para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos. Política útil. Y a mí me parece que, bueno, pues que nos separan muchas diferencias con el Partido Popular. Ahora se ha creado la Oficina Anticorrupción, o sea, Antifraude en Andalucía. ¿Usted cree que la habrían creado? Cuando nosotros hablamos en Ciudadanos de bajar impuestos, el Partido Popular cada vez que ha gobernado ha subido los impuestos. Más de 20 impuestos subió en prácticamente legislatura y media, ¿no? Es decir,
los temas de transparencia, los temas de corrupción, temas evidentemente sociales. Nos separan muchas diferencias. Nos puede unir el tema de la unidad de España o de la articulación del modelo territorial, pero hace 15 días, en el último pleno, Ciudadanos votó a favor de la eutanasia, el Partido Popular votó en contra. Por tanto, tenemos un proyecto autónomo, un proyecto que no ha venido para ser bisagra del bipartidismo, que ha venido precisamente a ofrecer una alternativa de política útil a lo que requieren los ciudadanos. Pero sí que es verdad que ustedes sí que defienden que su prioridad va a ser un gobierno que no sea de izquierdas, que no sea con Pedro Sánchez al frente, y para eso tienen que sumar con los partidos del bloque de centro-derecha, y la división no ayuda a esa suma. Mire, desde que Pedro Sánchez manda en el Partido Socialista se han producido una serie de situaciones que eran impensables en el pasado. Es decir, que el Partido Socialista pueda pactar un gobierno nacionalista con el apoyo de Bildu, que se permitan más de 200 homenajes a terroristas sin que se haga nada, que Otegi esté en la televisión pública el día anterior al homenaje que tributa el Congreso a las víctimas del terrorismo. Es decir, han pasado una serie de cuestiones. Es decir, Pedro Sánchez ha elegido unos socios preferentes que son los independentistas y los populistas. A partir de ahí, esta situación no se puede cambiar. Por tanto, no vamos a poder acordar gobiernos constitucionalistas con una persona que está traspasando el marco constitucional con hechos. Pero los números insisten en que si se presentan divididos, parece que es más complicado. Al menos, pero yo le voy a decir una digo cosa. Por lo que vimos en abril y lo que ahora apuntan las estadísticas. Mire, no dé por sentado que Pedro Sánchez va a ganar las elecciones. Susana Díaz creía que iba a ganar las elecciones y las perdió. Tsipras, posiblemente también al adelantarlas, creía que iba a... Sí, hay unos cuantos casos. El recientemente fallecido Chirac también adelantó las elecciones y las perdió. No demos por hecho, porque yo creo que los españoles están muy molestos, no querían una repetición de elecciones y saben muy bien quién ha sido el responsable de esta repetición de elecciones. Y puede que castiguen en las urnas a Pedro Sánchez el próximo 10 de noviembre. Pero de momento, con lo que tenemos encima de la mesa, que son sondeos y que es con lo que tenemos que trabajar, y también le digo nos una consta cosa. que trabajan los partidos, muy buenas expectativas para Ciudadanos no les dan, no sé si mire, no les dan ningún miedo. No, Ciudadanos es un partido que cada vez que se abren las urnas contradice casi todas las encuestas. Esa es la pura realidad. En las andaluzas nos daban un resultado prácticamente a la mitad de lo que sacamos. Es decir, es un partido con un elector muy crítico, muy racional. Hombre, las últimas les daban un incremento importante. Bueno, y pasó. Sí, pero en general, le digo, cada vez que se abren las urnas, Ciudadanos crece. Hemos pasado de 32 diputados a 57. Vamos a esperar, queda mucha campaña electoral por delante. Como lo decía antes, el elector de Ciudadanos, el votante, es una persona muy crítica, muy racional, que, bueno, pues que evidentemente hay que convencer, y nosotros vamos evidentemente a salir a convencer no solo a los votantes de Ciudadanos, sino también a los descontentos del Partido Socialista y del Partido Popular. ¿No les da miedo que ese argumento que ahora nos estaba exponiendo de no apoyar a un gobierno de Pedro Sánchez bajo ningún concepto, etcétera, etcétera, haya podido quedar desacreditado por ese movimiento de última hora que vimos cuando estábamos ya agotando el límite para intentar que no se acabara la legislatura, y que fue intentar dar ese apoyo con las condiciones que ustedes pusieron, etcétera, etcétera? Pero que a lo mejor vuelva ese argumento de veleta que se escuchó mucho en la anterior campaña electoral, mire, de que sus adversarios se lo puedan decir. No, si al final, mire, si es que lo habría pactado. Nosotros que quisimos respetar y respetamos el compromiso que adquirimos con 4.300.000 votantes cuando les dijimos en campaña electoral que no íbamos a favorecer un gobierno de Pedro Sánchez. A partir de ahí él tenía un socio preferente, él estaba negociando con Pablo Iglesias. Cuando llamaba a consultas como si fuera el rey a Pablo Casado, a Rivera, por cierto, Rivera fue en 2 ocasiones a ver al presidente del gobierno, pero claro, cuando uno no tiene nada que dialogar y el presidente del gobierno tampoco quiere el apoyo de ningún partido, o si lo quiere es a cambio de nada, pues evidentemente Ciudadanos esperaba, porque podían llegar a un acuerdo Podemos y el Partido Socialista. Cuando vemos que no se han puesto de acuerdo en los sillones, que si el ministerio de tal o de cual, es cuando Ciudadanos, para evitar que se repitieran las elecciones, hace una propuesta muy fácil de cumplir. Es decir, un gobierno constitucionalista en Navarra, que eso le hubiera podido suponer al Partido Socialista, pues que se le rompiera el partido en Navarra. Pero si se rompe el partido en Navarra, España no se rompe.
el tema de la mesa de diálogo para estudiar la aplicación del 155 y después un compromiso para no subir impuestos a las familias ni a los autónomos. Bastaba que dijera que sí, poner por escrito estos compromisos y hubiera sido presidente del gobierno. Pero y hubiéramos evitado las elecciones. Pero eso cambia un poco el discurso, ¿no?, que habían ofrecido ustedes. Bueno, hasta porque ese momento. estábamos en una situación límite. ¿Y se puede repetir esta situación? Bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cuál es el resultado electoral, ¿no? Yo creo que siempre hay que esperar a que se abran las urnas. Bueno, pues si le parece, vamos a saludar a quienes nos acompañan ahí en la mesa hoy: Carmen Torres, Arsenio Escolar, Yolanda Gómez y Alejandro Requejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a los cuatro. Os invito a que podáis preguntar a Joan Mesquida. Carmen, cuando quieras. Sí, yo continúo con la última pregunta. Albert Rivera estableció un veto muy claro hacia Pedro Sánchez en la campaña electoral y después. Esta propuesta de última hora de un acuerdo por la abstención ha supuesto levantarle el veto. ¿El veto está levantado entonces hasta después del 10 de noviembre? Mire, yo no diría que era levantar el veto. Era un tema por sentido de Estado, por responsabilidad. Lo que se pretendía era una abstención a cambio del cumplimiento de 3 condiciones. Pero eso no era en ningún caso un aval a la política de Sánchez. Nosotros tenemos profundísimas diferencias con la línea política que representa Sánchez. Que Sánchez diga en el Congreso a Bildu que ha tenido algunas discrepancias en el pasado, evidentemente nos hace revolvernos en las sillas, ¿no? Tenemos muy serias discrepancias en el modelo territorial. Sánchez habla de la nación de naciones, nosotros hablamos de una España de libres e iguales, de que los derechos están en las personas, no en los territorios. A partir de ahí, un voto a favor de Sánchez hubiera sido, evidentemente, fomentar o dar un aval a la política de Pedro Sánchez. La abstención era otra cosa. La abstención lo que permitía era salir de una situación de bloqueo por sentido de Estado y por responsabilidad. Pero eso se mantiene. Bueno, ahora ya ha pasado. Ahora ha pasado. Es decir, nosotros hicimos la oferta unos días antes de que se cumpliera el plazo para repetir las elecciones. Pedro Sánchez no quiso aceptar esta oferta y esta oferta está caducada. Arsenio. Buenas noches, señor Mesquida. Me ha parecido entender, por lo que acaba de contestar a Marc, que usted es más partidario ahora en Cataluña de la Ley de Seguridad Nacional que del 155, y no es eso lo que dice su jefe político, es decir, su jefe político sigue en el 155, el señor Rivera, perdone, mientras que es el líder del Partido Popular, el señor Casado, el que está proponiendo que se empiece por la Ley de Seguridad Nacional, no por el 155. No sé si me he expresado mal. No, eso quería, pero, si tenía que aclarar algo esa posición, pregunta, si, perdone, y ya acabo. De verdad que acabo. Usted es el máximo experto en interior que hay ahora mismo en Ciudadanos, incluso en las quinielas que había algún día. O sea, que usted, que ha sido director general tanto de la Policía como de la Guardia Civil con gobiernos de Zapatero, podría ser un ministro del Interior si algún día gobierna Ciudadanos. Esa posición, que me ha parecido entenderle, ¿es como experto en temas de seguridad o es como político? Vamos a ver. La pregunta, si recuerdo, era si una aplicación podía ser más rápida, la de la Ley de Seguridad Nacional y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la pregunta que hacía el invitado de la semana más viable, pasada. Creo que le preguntaba. Más viable. Bueno, me atrevería a decir. Yo decía, es más rápida la aplicación, pero evidentemente hay muchos motivos para aplicar el 155. Pero aplicarlo bien. Aplicarlo no convocando unas elecciones a los 2 meses. Es decir, no como hizo Rajoy. Yo creo que lo que se debía haber hecho era formar un gobierno de miembros de diferentes partidos, evidentemente constitucionalistas, personas de reconocido prestigio en el ámbito de la economía, de la justicia. A partir de ahí, gobernar, ejercer las competencias importantísimas que tiene la Generalitat durante un plazo de 3 años, desmontar todo el entramado de subvenciones a Òmnium Cultural, a la ANC, los ríos de millones que se les da a estas entidades independentistas, desmontar la propaganda que se hace en los medios públicos, evidentemente actuar, porque convocar unas elecciones a los 2 meses poniendo como consejeros a los ministros, cuando no ejercieron la responsabilidad de sus ámbitos, yo creo que fue un error. Yolanda.
Sí, yo querría ahondar de nuevo en el veto al señor Sánchez y a un gobierno del Partido Socialista. No sé si ustedes van a volver a la campaña electoral diciendo exactamente lo mismo a sus posibles electores, de que ustedes no van a apoyar un posible gobierno del señor Sánchez, porque entonces llegaríamos al día 11 de noviembre en la misma situación y tendrían que poner ustedes la misma excusa de no, yo me he comprometido con mis electores. No sé cuál va a ser su posición, pero yo creo que los ciudadanos españoles no aguantaríamos de nuevo. O sea, si como dicen las encuestas, volvemos al día 11 en un escenario muy similar al que tuvimos a finales de abril, yo creo que algunos de ustedes tendrán que ceder y mover ficha. No sé si no van a ser tan tajantes para no tener que romper sus compromisos con los electores. Pero ¿por qué tenemos que aceptar que los españoles van a votar mayoritariamente al señor Sánchez cuando saben que es el responsable del bloqueo institucional que se ha producido en España? La inestabilidad política viene del no es no. Es decir, tuvieron que echarle del Partido Socialista para que se pudiera formar un gobierno. Y esto los españoles lo tienen que recordar. Y hay algunas diferencias con respecto a la anterior campaña electoral. ¿Y cuáles son? Que hemos visto que el señor Sánchez, cuando ha podido pactar con constitucionalistas o con independentistas y populistas, ha elegido a populistas y a independentistas y no a los constitucionalistas. Y tenemos que no teníamos el 28 de abril un gobierno nacionalista apoyado por Bildu en Navarra, en la Mancomunidad de Pamplona, en la Diputación de Barcelona, los gobiernos de Valencia, de Baleares. Evidentemente hay una diferencia y eso los ciudadanos que quieren estabilidad política, que quieren que se ocupen de sus problemas, tienen que castigar a una persona que ha puesto sus intereses partidistas porque alguien le ha dicho que puede mejorar los resultados en las encuestas que resolver los problemas de los autónomos, de los pensionistas. Eso lo tienen que castigar los ciudadanos. Pero ¿y si no lo castigan, qué pasa? ¿Qué harán ustedes? Bueno, nosotros ya hemos manifestado cuál es nuestra posición. Nosotros queremos gobiernos moderados, constitucionalistas, que busquen la política útil. Si el señor Sánchez se ha separado de estos conceptos, pues evidentemente no vamos a poder apoyar un gobierno con él. Alejandro. ¿Qué tal, señor Mesquida? Yo le conocí a usted siendo usted director general de la Guardia Civil y en calidad de exdirector de la Guardia Civil le quiero preguntar. Usted que además vivió unos años donde sonaba el teléfono de vez en cuando de madrugada o a primera hora, tanto en malas noticias como en operaciones policiales que terminaban con éxito, quería preguntarle cómo son esas horas en las que la Guardia Civil le informa a un superior, en este caso a usted, del desarrollo de una operación policial. Y se lo digo porque, como sabe, la semana pasada se ha publicado que hubo pues un cierto malestar en el departamento que dirige el señor Grande Marlaska con miembros, con mandos de la Guardia Civil, porque, lo que decía la información es que no le habían dado toda la información exigible a un ministro del Interior en una situación como esa. ¿Eso es así? ¿La Guardia Civil mantiene informado al ministro antes, durante, después? ¿En qué grado? Mire, yo intuí que el señor Marlaska iba a broncar a los guardias civiles que participaron en la detención en vez de felicitarlos, cuando escuché al presidente Sánchez decir en Nueva York: me he enterado por la prensa. Pensé, les va a caer una. Parece mentira que el señor Marlaska sea o haya sido juez, porque él sabe que los jueces suelen imponer el secreto máximo de las operaciones. Yo recuerdo que cuando llegué a la Guardia Civil, el director operativo me dijo: no te extrañe que algunas operaciones no te enteres, hasta yo tampoco me entero. ¿Por qué? Porque los jueces suelen imponer el sigilo máximo, que no den información, y porque suele ser muy normal, es decir, es una situación muy normal que hasta que no se produce lo que llaman ellos la explotación de la operación, tú no tengas la información. Yo recuerdo, si puedo contarlo como anécdota, que... Pero en este caso ya se había producido, señor Mesquida, eso sí que habría que dejarlo claro. Bueno, no, pero cuando se produce una operación de estas, le diré otra cosa. Normalmente suelen tener una muy buena información los medios de comunicación, a veces incluso mejor que las propias personas. ¿Por qué? Porque el operativo que está sobre el terreno suele pasar cuando hay un atentado, que el operativo que está sobre el terreno no tiene su necesidad de informar, lo que necesita es resolver una situación de crisis. El periodista sí que está informando. Por eso, cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo, primero se dijo: puede haber algún herido.
Bueno, pues esta era la información. Yo recuerdo que se detuvo a un comando, perdón, se localizaron unos explosivos en un coche de unos etarras que lo abandonaron en la frontera con Portugal. Bermillo de Sayago era. En Bermillo de Sayago. Sí. Bueno, pues yo pregunté un poco cómo había sido el encuentro y los medios de comunicación estaban diciendo que 2 ladrones habían roto el cristal para robar en el coche que parecía abandonado. Al ver material explosivo, propaganda de ETA, decidieron huir. Bueno, pues a mí la información que me pasaban los operativos es que no había sido así, que no había ningún cristal roto. Y yo salía a la rueda de prensa y un compañero suyo me preguntó, ¿tenían los cristales rotos? Y dije, hasta donde yo sé, y por la información que yo tengo, no. Salió una foto a los 5 minutos con los cristales rotos. Quiero decir, eso no es un demérito de los operativos. Los operativos están para resolver una situación que no es la de informar en el momento. Pues Joan Mesquida, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, le voy a pedir, oye, le voy a dar un poquito menos de datos de los habituales para hacer la pregunta para nuestro invitado de mañana. ¿Le puedo decir la formación política de la que será? Será de la coalición Unidas Podemos, y le invito a dejar una pregunta para alguno de sus dirigentes. Bueno, es un... Seguro que se le ocurren unas cuantas, no me creo. Bueno, yo creo que habría que preguntar a la coalición Unidas Podemos si van a hacer o a tener en vilo al país con una negociación como la que se radió o se retransmitió en directo, ¿no? De ahora queremos 4 ministerios. Bueno, primero empezaron con el CNI, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, después ya fueron rebajando en la cuestión de investidura y, bueno, pues si van a mantener esta posición y que si no creen que es mucho mejor hablar de políticas y de programa antes que hablar de ministerios. Pues yo ves que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta pronto. Muchas gracias.